Hola amores, hoy te voy a enseñar a hacer los aumentos del empeine de los calcetines para que nos dé un poco más de sí en esta zona y se nos adapten mucho mejor. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar. Bien, pues hoy vamos a ver cómo hacemos los aumentos del empeine. ¿Veis? Yo en vez de llegar a 5 centímetros antes del final de mi plantilla para hacer el talón, me he parado 2 centímetros antes. ¿Y por qué 2 centímetros? Pues porque voy a hacer 4 aumentos y 4 aumentos son 8 vueltas. Entonces tengo que contar lo que a mí me ocupan 8 vueltas, que en mi caso son 2 centímetros, y entonces en vez de pararme a 5 centímetros del final, me paro a 7. Aquí he puesto mis marcadores para contar las vueltas, para no tenerlas que contar luego para el segundo calcetín. Entonces esta es la primera aguja, ¿veis? Aún tengo el señal aquí de cuando empecé. Entonces voy a trabajar toda la primera aguja, porque los aumentos se hacen en el mismo lado que el talón. Voy a trabajar 30 puntos que tengo en esta aguja. Y ahora aquí en la segunda aguja es donde voy a hacer los aumentos. Para estos aumentos seguimos trabajando en las dos agujas, ¿eh? Seguimos trabajando en circular, pero solo haremos aumentos aquí. Y es algo tan fácil como tejemos el primer punto y en el segundo hacemos un punto sin sacar de la aguja, cogemos por detrás y trabajamos otro punto y ya tengo un aumento. Estos aumentos ya los hemos hecho muchas veces y ahora sigo trabajando al derecho hasta que me queden 2 puntos en el otro lado. Y cuando me quedan 2 puntos, igual hago el aumento, lo tejo por delante y luego por detrás y tejo el punto que me queda. Y ahora esta aguja y la siguiente las voy a trabajar todas al derecho, porque esto sería como si fuera la vuelta del revés, o sea, en una aumento y en la otra todas de tejido liso. O sea que esta, que es mi primera aguja, a tejido liso, y la otra también. Ya he terminado toda una vuelta lisa, las dos agujas. Y ahora voy a trabajar la primera aguja lisa y hacer los aumentos en la segunda, igualito que antes. Pues ahora en la aguja 2 voy a hacer el aumento y es exactamente igual que el otro, ni más para adentro ni más para afuera ni nada. Tejemos un punto y doblamos trabajamos por delante y trabajamos por detrás, llegamos hasta que nos queden 2 puntos en esta aguja. Ahora, y lo mismo, tejemos por delante sin sacar de la aguja, tejemos por detrás y tejemos este punto al derecho. Ya he hecho 2 aumentos. Si tenía 30 puntos, ahora tengo 34. Voy a hacer 2 aumentos más, o sea que voy a hacer una vuelta lisa, un aumento,
una vuelta lisa y una con aumento. Tendré 30 puntos igualmente en la aguja en la primera aguja, en la del empeine, y 38 en la del talón. Entonces os veo para hacer el talón, que es igual que el del otro calcetín, que también os pondré por aquí el enlace para que lo veáis si no lo habéis visto. Es igual, pero varía un poco al principio, en la primera vuelta simplemente, enseguida lo veréis. Entonces voy a hacer esto y os veo. Bueno, mirad, ¿veis? Yo ya he hecho los 4 aumentos. No sé si se puede ver. 1, 2, 3 y este que está aquí escondidito, 4. He hecho la vuelta lisa después del cuarto aumento y he trabajado la primera aguja, que es la que tengo todavía los 30 puntos normal, y ahora voy a trabajar el talón aquí en la segunda aguja. Lo voy a trabajar igual que el que ya aprendimos con el otro vídeo de los calcetines, que como os digo os lo enlazaré en la descripción del vídeo y por aquí os habrá salido y tal. Y aquí la única diferencia con el talón sin aumentos es que vamos a obviar los puntos que hemos aumentado. Yo, por ejemplo, he aumentado 4. Voy a poner aquí un marcador para que lo veáis. Pues estos 4 no los voy a tocar. Y estos 4 de aquí tampoco. O sea que voy a trabajar sobre los 30, igual que si no hubiera hecho los aumentos. Si habéis aumentado 3, 3. Si habéis aumentado 5, 5. Y voy a empezar a hacer el talón, pues tal y como aprendimos a hacerlo. Aquí en este lado paso el marcador, trabajo los 30 puntos que tendría en realidad mi parte trasera del calcetín. Llego hasta el marcador si lo he puesto y si no, pues ya sé que son 4 puntos y doy la vuelta. Ahora sí solamente voy a trabajar con este lado. Bueno, voy a hacer el talón normalmente. Si os acordáis, cogíamos este, lo doblábamos y ahora trabajábamos del revés. Luego ya como veremos los puntos doblados, pues ya el marcador que delimitaba los puntos, pues ya no nos hace falta. ¿Veis? Llego hasta el marcador o hasta los 4 puntos que he aumentado y doy la vuelta. O sea que es lo mismo, solamente que estos 4 los dejo aquí. Y este es el que doblo. Y aquí pues ya lo sé. Estos ya quedan bien separados. Aquí tengo el punto doble. Ya os dije que si no lo veis bien, que pasarais este y entonces ya se ve perfectamente que este es un punto sencillo. Lo dejo, doy la vuelta y lo doblo. Bueno, y así voy a hacer el talón todo entero y luego nos vemos para enseñaros cómo disminuir estos puntitos que hemos aumentado. Bien, pues ya voy a recoger el último punto del talón, el último punto doble. Que es este.
Aquí ya solamente me quedan los 4 que he aumentado y aquí también. Entonces sigo dando la vuelta y deslizando el primer punto. Deslizo este. Y tejo hasta que me quede un punto para llegar a estos aquí. Y ahora aquí puedo hacer dos cosas, o sea, me tengo que ir menguando estos de uno en uno, ¿eh? Puedo hacer un punto deslizado, un punto al derecho y monto, o sea, un surjete. O puedo hacer, al final es un menguado hacia la izquierda, ¿eh? Como os vaya más cómodo. Deslizo un punto, deslizo el otro y los tejo los dos juntos por detrás. Y también es un menguado hacia la izquierda. Doy la vuelta, deslizo un punto y me voy hacia el otro lado. ¿Veis? Aquí ya solo me quedan 3 de los 4. Ahora voy a hacer el menguado del otro lado. Tejo hasta que me quede un punto. Un punto de los que he estado trabajando, sin contar estos 4. Así. Y ahora cojo este con uno de estos y tejo 2 puntos juntos al revés. Doy la vuelta, deslizo este punto y del derecho. Y aquí, cuando solamente me queda uno y 3 de los que me faltan por menguar, pues lo deslizo y los tejo por detrás. Aprieto. Y otra vez deslizo un punto, tejo del revés hasta el final. Hasta que me quede un punto, que es este. Y ahora este con el siguiente de estos. Deslizo y lo mismo a cada lado hasta que los haya recogido todos. Un punto cada vuelta. Llego hasta aquí, deslizo y tejo por detrás. Y aquí deslizo y tejo y ya no me queda ninguno por recoger. Así que en la vuelta del revés cogeré el último. Este con este y los tejo juntos. Y ahora ya teóricamente tengo 30 puntos en cada aguja. O sea que ya empezaría a tejer en circular. Este lo paso
Aquí haríamos aquello de recoger un punto de abajo para que no nos quede agujero. Y tejerlo junto para no aumentar. Y en el otro lado igual. Y bueno, y ya iríamos tejiendo toda la caña normalmente. ¿Y veis? Esto sería lo que hemos hecho. Aquí estarían los aumentos y aquí ya lo hemos cerrado. O sea, los hemos menguado. Esto nos quedaría así. Y así. Es muy poquito, son 4 puntos, pero que 4 de cada lado. ¿Veis? Que hace aquí como un triangulito. 4 de cada lado, pues ya son 8 puntos que a mí ya me es suficiente. Para que el empeine pues dé un poco más de sí. Y así quedaría. O sea que ya sabemos hacer, que es de lo que se trataba el vídeo de hoy. Ya os digo, si queréis ver el talón o la puntera o todo, está en los otros calcetines. Pero aquí lo único que estábamos haciendo era esto. Este triangulito de aquí, que es lo que le da al empeine pues lo suficiente. Y si necesitas 5 o 6 o los que sean, el sistema es el mismo. Primero aumentamos en circular, luego hacemos el talón y luego disminuimos en la aguja del talón de ida y vuelta también. ¿Sí? Pues nada, espero que haya quedado claro, si no ya me preguntáis. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!